Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo, y así lo decimos, de Vergara para el mundo, porque estamos llegando a todas partes del mundo. Gracias a todos los que nos escriben en las distintas columnas, distintas entrevistas, por dejar los comentarios también. Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Y hay algunas redes sociales que no podemos colgar, porque no podemos abarcar a veces todas las redes sociales para colgar todo el material. Sí, lo van a encontrar muy presente en Facebook y en YouTube, donde colgamos todas las entrevistas. Y la verdad que es un gusto poder acercarnos a ustedes y a toda la audiencia que es de 33 y aquellas que no nos escuchan en 33. Hay mucha gente que nos escucha desde Montevideo, Paso Carrasco, Punta Carretas. Así que un gusto poder llegar a todos los hogares, también del exterior. Hay mucha gente que nos escucha en el exterior. Así que un saludito para ellos. Hoy, columna de literatura con un autor que a mí me gusta mucho me gusta. Es para hacerse la delicia y darse gustos personales hoy, me parece, ¿eh? Pero no estoy solo, estoy acompañado por María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar acá y con este autor que nos vamos a relamer. Es morboso. Es morboso. Quiero dedicar este programa, si vos me permitís. Sí, por supuesto. Quiero dedicarlo a mi hermano José Luis, que ha sido mi apoyo literario, que ya no está entre nosotros, pero que tiene una biblioteca maravillosa que heredan sus hijas, y a mis queridísimas sobrinas Sofía y Valentina. Él fue quien me presentó a este autor. Mira. Y fíjate, y vos vas a decir de quién se trata. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. ¿Quién dijo esta maravilla? Lovecraft. H.P. Lovecraft, maestro. HP, como para los íntimos y esto es entre nosotros, HP. HP, maestro. Para usted, maestro. Este maravilloso autor, muy tenido a menos durante mucho tiempo debido al género. El género del terror, del horror, del miedo, del misterio, fue considerado un género menor en la literatura durante mucho tiempo. Después aparecen figuras, por ejemplo, como Edgar Allan Poe, que descolla, que es además el maestro. Pero este hombre, que a vos te encanta, y a mí también, y que es mi autor favorito, y no voy a negarlo, fue considerado como un autor menor durante mucho tiempo. Luego, cuando realmente renace, es cuando aparecen en el cine algunas de sus historias. Sí, exactamente. Pero quiero aclarar que hubo grandes que lo consideraron su maestro. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, que él no tenía ningún empacho en plantear que las bibliografías inventadas estaban inspiradas en H.P. Lovecraft, como él lo pronunciaba de manera maravillosa, como lo hacía Borges, ¿no? Con aquel inglés impoluto. Sí, bueno, hay muchas películas que se han basado, ¿no?, en la obra de Lovecraft. Bueno, hace poquito se hizo El color que cayó del cielo. Claro. ¿Lo viste? Con Nicolas Cage. Sí, la vi, la película. Me dejó muchas cosas agridulces esa película, pero por lo menos se pudo ver algo de HP en la pantalla. Hay una película más vieja. Sí, hay otra más. Que es de los años 70, si no me equivoco, El color que cayó del cielo. Justamente tal vez es una de los cuentos que más impactó de Lovecraft. Es una novela corta o cuento largo. Pero mira, no quise verla, la de Nicolas Cage. Y ahora que vos me decís eso, no la voy a ver. igual se puede, ¿eh? ¿Se puede? Igual, sí, se puede. Bueno. Tiene algunas escenas memorables.
Y para aquellos que la quieren ver, alpacas. Acuérdense de eso. Yo la dejo picando. Alpacas. Sin spoiler, por favor. Bueno, capaz que me animo y la veo. Bueno, mi hermano José Luis, que ya decía no está entre nosotros, él me presentó a este autor cuando los dos éramos muy jovencitos y yo quedé prendada. Porque no es un terror al estilo de las películas que digamos en las que ves pedazos de personas. Es un terror cósmico. Ni de monstruos. No hay monstruos. Hay algo muy subyacente. Y hay algo cósmico. Hay toda una cosmogonía Lovecraftiana. Es decir, nosotros ya podemos hablar de corrientes Lovecraftianas. Hubo un círculo llamado Círculo de Lovecraft, pero vamos a entrar un poquito en su vida para ver un poco. Vamos paso a paso así, lo vamos degustando a medida que vayamos avanzando. También tuvo sus lados oscuros, de los que no hay que negarlos, porque era una persona muy particular. Fue muy particular. Howard Lovecraft, este era su nombre de nacimiento, nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos, un estado chiquititito al noreste, en la ciudad de Providence, y falleció el 15 de marzo de 1937, era un hombre joven, tenía 47 años, no había cumplido los 48, en la misma ciudad. Y voy a hacer una aclaración, él salió de Providence exclusivamente un tiempo que vivió en New York cuando se casó, y volvió. Era como si no pudiera vivir lejos de allí. Estaba arraigado. Estaba muy arraigado. Y es la ciudad fantástica de Arkham, ¿verdad? Donde hay una biblioteca de Arkham, donde hay la gente de Arkham, los barrios de Arkham. Eso es en realidad su Providence natal. Pero hizo toda una geografía, además de su cosmogonía, del área de donde él de donde era originario y que él amaba profundamente. Bueno, decíamos que este maestro es el creador de una literatura única. ¿Por qué decimos única? Porque allí confluyen la ciencia ficción, hay mucho de ciencia ficción, el horror, pero no el horror sangriento, sino el horror... El horror del suspenso. Exacto. Que te lleva y te mantiene en tensión. Sí, en tensión, que tenés que tener las luces prendidas. No voy a negar que a veces yo, después de leer los cuentos de Lovecraft, recorría la casa abriendo puertas, sobre todo cuando vivía sola porque estudiaba y trabajaba, miraba debajo de la cama, o sea, te ponía en esa situación irracional, pero el hombre llegaba al miedo visceral, realmente, ¿no? Así que confluyen la ciencia ficción, el horror y una mitología propia. Piensen en los mitos de Tulu, por ejemplo. Los mitos de Tulu. Nyarlathotep o Nyarlathotep, que es el caos reptante. Azathoth, el que cabalga en el viento. Es decir, estamos hablando de una serie de dioses que son arquetípicos, porque son arquetípicos de los miedos humanos, pero todos creados por él. O sea que su imaginación y su capacidad creadora eran realmente fascinantes y pasmosas. Fue además el creador de o el artífice de un mundo paralelo que es un inframundo muy oscuro, muy sombrío, ¿no? Que es de donde salen todos esos miedos. Por otra parte, elaboró lo que decíamos recién, basado en esa estructura, una bibliografía inventada por él. Nada era existente. Y hay seguidores de Lovecraft y hay admiradores que todavía buscan el libro. Hace poco... Sí. Has sabido de eso, ¿verdad? Sí. Van a las bibliotecas famosas, a grandes bibliotecas, y preguntan por el Necronomicon o el Vermis Mysterii, libros que jamás en la vida fueron escritos, pero él inició el rumor, los menciona en sus cuentos y hay gente que los busca. Recuerdo hace unos años a mi hermano José Luis llamándome por teléfono diciendo: no podrás creer lo que supe, que había un señor buscando en la Biblioteca Nacional el Necronomicon. A lo que por supuesto que una persona muy informada dijo: Necronomicon no existe, no hay tal cosa, no existe ese libro, es un invento del autor. Sí. Se ha usado para muchísimas películas, por ejemplo. Sí, claro. El libro. Por supuesto, el libro, el Necronomicon, más que utilizado. Incluso hay una enorme... En la actualidad hay hasta GIF, en los que aparece Tulu, por ejemplo, o Azathoth, o Nyarlathotep. Es decir, se ha hecho toda un culto alrededor de Lovecraft, ¿no? Y se ha hecho un justo valor de su literatura, que es muy, pero muy, muy buena.
Vamos a hablar un poquito de su vida. Fue el hijo de Winfield Scott Lovecraft, era un representante de ventas, o sea, digamos que era algo así como un gerente de ventas, y de Sarah Susan Phillips, una mujer sumamente enferma, con problemas psiquiátricos, con problemas emocionales. Él nació en Providence y salvo esa etapa en la que vivió en New York, siempre vivió allí. Su madre estaba muy marcada por esos problemas que tenía, esos problemas psicológicos, y eso se profundizó mucho cuando el padre de Lovecraft, Winfield, tiene una crisis nerviosa en un hotel donde él estaba quedándose porque tenía unas visitas que hacer para vender los productos que él representaba, y tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico del que nunca más salió. Es decir, que no las tenía todas consigo Howard, porque ella tenía un papá con problemas psiquiátricos, con una salud mental muy débil, y una mamá también sumamente cargada, ¿no?, de situaciones psicológicas complejas. Bueno, eso marcó mucho a la madre y marcó mucho al hijo también. En una situación de vulnerabilidad, la madre se va a casa de su padre, o sea, del abuelo de Howard, que se llamaba Whipple Van Buren Phillips. Tenía origen en Países Bajos y el apellido de él era Van Buren Phillips. Entonces, cuando empieza a escribir, por admiración a su abuelo, por amor a él, por la biblioteca maravillosa en la que él estuvo sumido durante mucho tiempo, Howard se pone, digamos, se busca como primer apellido y se lo solicita y se le acepta y se documenta como Howard Phillips Lovecraft. De ahí el HP, ¿no? H.P. Lovecraft. Tenía una biblioteca hermosa, el abuelo, y él que era un niño muy enfermizo y además al que la madre sobreprotegió mucho, porque como el padre había sido tan débil a nivel de la parte emocional, la madre lo sobreprotegió. Así que tenemos un Howard enfermizo, podríamos llamar enclenque, con un padre internado en un hospital psiquiátrico en forma definitiva, una madre sumamente frágil a nivel emocional, viviendo con su abuelo. Su abuelo fue su imagen paterna, fue quien lo introdujo, digamos, en la literatura, en la biblioteca. Él fue un niño muy precoz. Y de alguna manera van a marcar la parte feliz de la vida de Howard. La biblioteca, la casa de su abuelo, el estar leyendo y el estar permanentemente hurgando e indagando. Disfrutó muchísimo de las obras de Edgar Allan Poe y él lo toma como maestro, así como nosotros le decimos maestro a Lovecraft, él le decía su maestro a Edgar Allan Poe. También fue muy influenciado por Ambrose Bierce, Lord Dunsany y el estupendo Arthur Machen. Alguna vez cuando hablemos en conjunto de estos escritores vamos a hablar. Arthur Machen fue un grande. Tiene, yo digo siempre, desde el punto de vista animal, ¿no?, pero tiene tal vez la primera novela corta que podríamos llamar ecologista o de denuncia ecológica muy interesante, que se llama El terror, de Arthur Machen, que la recomiendo sinceramente. También le encantaba leer mitología griega. ¿Por qué? Porque le gustaban las historias de la mitología griega, pero además él se sentía fascinado por el paisaje oscuro, digamos, los bosques, los jardines. Vamos a ver en algunos de los cuentos de Lovecraft, por ejemplo, templos, templetes, las esculturas de los distintos dioses, de los personajes de la mitología, además de la parte umbría, la parte oscura, la parte de sombras, los cipreses, las enredaderas, los jardines embaldosados. Eso aparece mucho en los cuentos de Lovecraft. La mitología griega le encantó. E incluso tiene mucha poesía, porque Lovecraft fue un muy buen poeta, donde aparecen los personajes de la mitología griega. Otro libro que le encantaba, bueno, ya vemos que amaba de Allan Poe, leía muchísimo de mitología y le encantaba Las Mil y Una Noches. Las historias orientales y el libro de Las Mil y Una Noches lo fascinó. Entonces, todo eso va a crear una fantasía alrededor del autor que lo va a catapultar a crear cosas por él mismo, basándose en estos componentes literarios, mitológicos, paisajísticos. Y yo quiero aclarar una cosa que para mí es muy importante. Más allá de la historia, la mitología y la fantasía, Lovecraft fue un gran estudioso de las ciencias. Por ejemplo, amaba la geografía.
Y aquí yo me siento. Amaba la geografía, le encantaba la astronomía, pero además sabía mucho. Leía mapas como un cartógrafo y era capaz de copiarlos y hasta de imaginar mapas y crearlos a escala. Es decir, fue un hombre muy estudioso con una inteligencia privilegiada. Le encantaba, por ejemplo, todo lo que era la mineralogía, la cristalografía. Es decir, como en la biblioteca de su abuelo, además, había una gran cantidad de todo ese tipo de obras, él los leía todos, los consumía como enardecido. Y si no, iba a otras bibliotecas y solicitaba y leía. Era un estudioso. Y eso quiero aclararlo, porque muchas veces tal vez la depreciación que se hizo de este escritor en su momento haya tenido que ver con el hecho del género del horror, pero era un estudioso sin duda alguna, un intelectual autodidacta. La mayor parte de la escolarización que tuvo la hizo en casa, debido a justamente a esos problemas de salud, algunos reales, otros imaginarios, otros heredados por una situación de emocionalidad de la familia, porque la salud no es solamente de nuestro cuerpo, es de nuestra mente, es de nuestro entorno. Y él estuvo siempre sumido en esa situación. Entonces, no tenemos que dejar de valorar el conocimiento que este hombre tuvo de ciencias tan, digamos, articuladas, sí, pero tan dispares, si las individualizamos, como la astronomía, la física, la cristalografía dentro de lo que es la mineralogía, ¿verdad? La geología, estudió geología como un geólogo. La geografía, la capacidad de mapear y de estudiar mapas, realmente brillante, brillante. Era una esponja adquiriendo estos conocimientos. En el año 1906, no nos olvidemos que él nació en 1890. En el año 1906 logró un trabajo en el periódico Providence Tribune y se dedicó a escribir una columna de astronomía. Hasta eso llegaba su capacidad. Era un jovencito, ella había estudiado tanto que escribió una historia de astronomía. Además, siempre estaba investigando los avances. Siempre investigaba los avances. Buscaba la forma de saber más. En 1908, con 18 años, escribió y publicó el cuento El alquimista, que cuando vean las distintas antologías van a encontrar que El alquimista aparece entre sus primeros cuentos. Y ahí no pudo terminar sus estudios formales debido a su salud y tenía ataques de nervios. Era un hombre que tenía muchísimas crisis nerviosas, entonces esto lo limitaba hasta para trabajar presencialmente. Por eso prefería no hacer teletrabajo, en aquel momento no lo había, pero sí trabajar a distancia, como escribir para un periódico y mandarle por correspondencia. Exactamente. O sea, siempre hubo trabajo a distancia. ¿De alguna manera? Por supuesto que sí. Decimos entonces que fue principalmente un autodidacta, así totalmente, amaba saber. Un autodidacta sediento, amaba saber. Él amaba saber cosas. Y cuando tenía estos ataques de nervios, pasaba largos tiempos solo. Y que eso de alguna forma lo llevó a la última etapa de su vida en la que estaba absolutamente solo. Él pasó en su juventud muchas etapas absolutamente solo, en absoluta soledad. Se apartaba de la gente, del trato con las personas, se enclaustraba en su estudio. E incluso muchos de sus cuentos aparece, por ejemplo, un protagonista enclaustrado en un estudio, enclaustrado en una buhardilla, enclaustrado en una habitación con un escritorio y escribiendo. De alguna forma él representó esa característica suya en muchos de sus cuentos breves. Y eso es importante porque van a ver que aparece en muchos de los cuentos de Lovecraft esta característica suya de la soledad. Se dedicaba a escribir poesías y relatos en esas etapas. En 1913, Lovecraft mandó una carta a la publicación de Argosy, atacando a un escritor, pobre escritor, porque no tenías necesidad de atacarlo, Lovecraft. Se llamaba Fred Jackson, escribía historias de amor.
Fred Jackson, no confundir con el jugador de fútbol americano, ¿no? Es otro, este es otro, anterior. Escribía historias de amor, novelas rosa, cuentos, que le gustaban. Estamos hablando de una etapa... Un contraste totalmente distinto. Claro, entonces las chicas de la época, las mujeres, no nos olvidemos que estamos hablando de principios del siglo XX, donde las mujeres estaban en casa, eran amas de casa, pocas estudiaban, y si estudiaban era para ser maestras o ser enfermeras. Pocas lograban llegar a estudios universitarios y muchas veces se las veía mal porque era un mundo principalmente masculino, el de la educación terciaria. Entonces este señor hacía novelas para que las chicas y las mujeres en casa se sintieran contentas. Bueno, a Lovecraft lo lapidó. Prácticamente faltó que fuera a cascarlo a Fred Jackson. Escribió una carta muy espantosa hablando de todo lo malo que él escribía, Fred Jackson. Entonces, claro, el nivel de la carta, porque no era una carta insultante, era una carta con una altura académica del hombre que era Lovecraft, ¿no? Aparte para describir era... Era genial, porque describía hasta el último detalle y no te aburrís. ¿Viste que no te aburrís? Sí. Entonces, bueno, creo que ahí está también el secreto de la obra de Lovecraft, ¿no? La descripción del ambiente, del cuento, que te atrapa por la descripción que tiene, ¿no? Perfecta, además. Es atrapante. Y vos cuando te describe un templo, por ejemplo, vos viste cuando te describe un templo, te describe hasta los zócalos, los embaldosados, la temperatura. Sí. A mí me acuerdo de uno que más de uno ha tenido que prender la luz leyendo ese cuento, y sé de persona, o de sentirla en Rata de las Paredes. La Rata de las Paredes, yo todavía lo leo con la luz prendida y no apago la luz cuando lo leo. Hay mucha gente que todavía siente ruido en las paredes. La Rata de las Paredes es impresionante. Además, una cosa que tanto vos como yo lo sabemos, no hay nada desagradable. No. Es todo fino, todo totalmente. Todo delicado, todo planteado de tal manera que vos quedás... Sí. además quedás en un mundo en el que decís, me parece que oí un ruido allí. Sí, totalmente. Es más, estás de noche y sentís un ruido y te acordás del cuento cuando lo lees. Es tal cual. Porque es excelente la descripción. Es brillante, una descripción impresionante. Bueno, la carta tuvo tal impacto que el presidente de la Asociación de Prensa Amateur de los Estados Unidos, que se llamaba Edward Dass, invitó a Lovecraft a unirse para que publicara, porque claro, le dijo de todo al pobre Fred Jackson, pero fue tan impactante el nivel de la carta que lo invitó. Y a Lovecraft le gustó. Ya no le dijo nada más a Fred Jackson, que Fred Jackson escribiera las novelas rosas que quería, pobre, que además lo hacía con todo gusto. Aquí comienza a tener un reconocimiento literario, desde este momento, cuando empieza a publicar. Entonces empieza la publicación de sus cuentos Saint Weird Tales y se comunica más, empieza a comunicarse más porque le empiezan a llegar cartas, como a nosotros nos empiezan a llegar comentarios en las redes sociales. A Lovecraft le llegaban cartas, tanto al diario, a las publicaciones, como a él mismo personalmente. Y se crea lo que se llamó el Círculo de Lovecraft, no creado por él, sino por sus admiradores y seguidores. Tan es así que muchos de los cuentos de Lovecraft están escritos en colaboración. Mira. Con escritores y escritoras. Por ejemplo, un gran colaborador fue Robert Bloch, el autor nada menos que de Psicosis. Fue un gran colaborador de Lovecraft. Tienen muchos cuentos juntos, incluso cuentos en respuesta. Por ejemplo, La sombra del Chapitel, que está escrita por Lovecraft, tiene como protagonista a Bloch, que allí se llama Robert Blake. A su vez él le escribe otro cuento, que en este momento no recuerdo su nombre, en respuesta, y Lovecraft le vuelve a responder con otro cuento, y así, ese tipo de cosas que se daban en los círculos literarios de la época, interesantísimas, y que de alguna forma hacen ver cómo el escribir y el leer permitían este tipo de creación muy respetuosa y muy creativa, y que impulsaba a que el otro te retrucara como en una payada, como en un contrapunto. Muy interesante. La verdad es que el círculo de Lovecraft fue interesantísimo. ¿A quiénes pertenecieron a él? August Derleth, que es un gran escritor de cuentos de terror, Donald Wandrei, Frank Belknap, Robert Bloch, el autor de Psicosis, algunas escritoras también, que en este momento no recuerdo porque si hacía una lista era muy largo, ¿no?
Desde 1940, o sea, después de él muere en 1937, después de su muerte, esta obra fue muy reivindicada, principalmente por August Derleth y Wainwright, que trataron de darla a conocer al mundo, darla a conocer como una gran obra, principalmente con la publicación de los mitos de Tulu. Los mitos de Tulu es tal vez lo que más se conoce. Es muy raro que vos le preguntes a alguien relativamente lector si no ha escuchado hablar, por lo menos, de los mitos de Tulu. Seguramente te va a decir que sí. Y bueno, con los mitos de Tulu aparece la obra en distintos capítulos de los de Lovecraft. En los mitos de Tulu se incluye La ciudad sin nombre, que es impresionante. Es impresionante. La ciudad sin nombre está ambientada en el desierto de Victoria, en Australia. El hombre te describe el desierto como si hubiera vivido ahí. Es decir, era tan absolutamente conocedor y era tan respetuoso de lo que quería transmitir, que leía y leía, indagaba, buscaba dentro de los investigadores, de los exploradores. Es algo que realmente impacta. Siempre hay además una raza extraterrestre desaparecida desde hace muchísimos miles de años y muy anterior a la humanidad, en esos cuentos atrapantes de Lovecraft, ¿no? Y por supuesto esta mitología creada por él con Tulu a la cabeza, que parece un pulpo gigantesco. Antes, más o menos por los años 20, que él escribe primero los mitos de Tulu, propiamente dicho, La ciudad sin nombre, el ceremonial, que es impresionante, asusta, y La llamada de Tulu. La llamada de Tulu, que después vamos a leer un fragmentito chiquito, por la década de los 20, entre el 25, el 26, el 27, y ahí empiezan a publicarlo. En esta época él empieza a esparcir el rumor de los libros malditos. Aparecen sus cuentos, pero él habla de que existe ese libro. Hay un libro. Hizo su propio marketing para no hacer una base, duda, ¿no? No hay duda. Es brillante. El Necronomicon, el libro de los muertos. Necro. Sí. El Vermis Mysteris, los misterios del gusano. El libro maldito de Hebron. Y otros tantos. Pero el Necronomicon, él daba, pero además hablaba de él como si existiera. ¿Cuándo se había escrito? ¿Quién lo había escrito? El árabe loco Abdul al-Hazred, sacado por supuesto de Las Mil y Una Noches, lógicamente. ¿Quién lo había traducido? ¿A qué idiomas? ¿Cuándo se había reeditado? ¿Cuándo se tradujo al francés, al español? Esto es lo que después vemos en Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges dice, mi maestro en cuanto a lo de las bibliografías inventadas y a las ediciones fue Lovecraft. Es para mí grandioso lo que él hizo, porque me sirvió a mí para hacer toda esta imaginería de libros inexistentes. Y bueno, la gente seguirá buscando hasta el día de hoy. Después de 80 y pico de años que murió Lovecraft, sigue buscando el Necronomicon. En 1921 falleció su mamá. Cuando fallece su madre, en el mismo sanatorio en el que falleció su padre, él entra en una profundísima depresión. Se deprimió muchísimo. Mucho. Estuvo años deprimido. En 1924 conoce a una mujer muy bonita, muy hermosa, 7 años mayor que él, se llamaba Sonia Hart Green, con quien se casó. Algunos críticos que son muy mordaces se preguntan qué le vio Sonia, que era tan bella, a este escritor altísimo, carilargo. Le contaba cuentos lindos. yo digo, si a mí me hubiera contado... perdone, mi querido esposo, si yo hubiera vivido en la época de Lovecraft y me hubiera contado estos cuentos, posiblemente me hubiera casado con él también. Es que en realidad yo creo que Sonia vio en él esa fantástico, esa imaginación. Estuvieron muy poquito casados, se separaron muy amistosamente porque él quería escribir, quería vivir de su imaginación, no le interesaba mucho el matrimonio. Él vivió esa etapa en Nueva York, vivió 2 años nada más, se volvió él a vivir con sus tías, Annie y Frankie, en Providence, y nunca más volvió a salir de allí. Tenía problemas renales, tenía problemas de diabetes y los problemas psiquiátricos que él iba arrastrando desde que era niño, y además un cáncer intestinal y la nefritis que tenía, el problema renal era muy serio, y un cáncer intestinal. Murió, como decíamos, cuando tenía 47 años, el 15 de marzo de 1937, y está enterrado en el cementerio Swan Point de Providence. Si alguno de ustedes quiere ver tumba de H.P. Lovecraft, van a encontrar incluso la lápida, ¿verdad?
Y bueno, antes de hablar de la obra y de leer un fragmento, ¿qué cosas podemos destacar? ¿Qué cosas Las ratas de las paredes te encanta? ¿Qué otras cosas te A mí me gusta el modelo de Pickman. Me encanta. Brillante. Me encanta. Eso es ciencia ficción pura. Sí, sí. Está el horror metido, pero en la ciencia ficción. El modelo de Pickman, impresionante. Está Dagon, que es muy bueno también. Tiene mucho de Poe. Y después vamos a ver que también influyó de alguna forma en algunos de los autores posteriores de terror, como este autor del que hablamos siempre, como es estadounidense, Stephen King. Stephen King incluso tiene un cuento que es prácticamente idéntico, que es La sombra del chapitel, que él lo hace en honor y en homenaje a Lovecraft. Sí, está en la última antología de Stephen King. Más allá del mundo del sueño, también es de ciencia ficción, más allá de que hay un horror cósmico allí muy particular, como las entidades que viven en otras entidades, digamos, ¿no? Digamos, entidades extraterrestres que pueden llegar a vivir en entidades, en humanos. Está muy, muy fino el argumento y asusta mucho. El caos reptante, Nyarlathotep, la tumba, que es espeluznante, realmente espeluznante. Herbert West, reanimador, que tiene mucho que ver con el modelo de Pickman. El horror de Dunwich, por supuesto que sí, el horror de Dunwich, que allí tenemos elementos diabólicos dentro de lo que era su creación. Y el maravilloso, nunca bien ponderado y jamás muy alabado, En las montañas alucinantes. No lo conozco. Se quiere hacer una película. ¿Puedo ser muy mordaz? Quienes hablan mucho son de las montañas alucinantes de Lovecraft, son los teóricos de los antiguos astronautas. Hablan mucho de esto. Como que la Antártida es muy misteriosa y puede guardar cosas muy especiales. Entonces, hablan mucho de las montañas alucinantes y Lovecraft lo nombran además, ¿no? Pero él estudió la Antártida porque le encantaba el continente helado, estudió todas las expediciones que se hicieron antes de que él muriera y escribió En las montañas alucinantes porque le parecía un lugar espectacular para una historia terrorífica. Aislado, helado, en sombras durante 6 meses, donde no tenés contacto con nadie, menos en aquella época. Y sí. Entonces Las montañas alucinantes es magnífico. Después voy a leer un fragmentito. Y para terminar, hablando de este... ¿Te acuerdas cuando me decías que a mí se me caía la baba hablando de alguno de esos otros? Bueno, sí, es verdad. Me pasa con Lovecraft. ¿Cómo podemos calificar de su obra? Y aquí me voy a remitir a algunos críticos y a mi propio sentido y al tuyo y al de mi hermano José Luis y mi sobrina Sofía y Valentina, que son también grandes lectoras. Se mueve entre el horror cósmico, la ciencia ficción y el terror mítico, si la vamos a clasificar. Ya podés saber qué es Lovecraft en cuanto empezás a leerlo, salvo que leas algo, digamos, de alguien que realizó un homenaje, como Stephen King. Por ejemplo, algo también espectacular que hizo fue en Las aventuras oníricas de Randolph Carter, que yo no sé si las leíste. No. Te las recomiendo profundamente. Hay todo un mundo del sueño, todo un mundo onírico, en el cual una persona se duerme y empieza a viajar buscando y encontrando cosas realmente fantásticas en los mundos a los que va llegando, a veces en forma accidental, a veces queriendo. Es hermosísimo y tiene algún cuento también tétrico de Randolph Carter. Es para buscar y para leer. Los paisajes se describen a la perfección, como tú muy bien dijiste, se describe hasta el mínimo detalle sin caer en nada pesado, porque realmente lo hace en forma excelente. Tanto los reales, algunos de ellos nunca vistos por él, porque indagó, como los creados por él. Siempre aparece Arkham, o sea, Providence, su Providence como Arkham, su biblioteca, sus barrios, sus tejados, todo está dentro de lo que es la obra de Lovecraft. Y paisajes exóticos, paisajes selváticos, desérticos, helados, polares, que él nunca vio. Tanto los cuentos escritos en primera persona como en tercera persona están perfectamente planteados, como en Las montañas de la locura, que es un perfecto ejemplo de suspenso,
y horror, o El horror de Danwich. Hay un libro, un cuento hermosísimo también, cuyo nombre ahora no recuerdo, yo lo estuve buscando en mi bibliografía Lovecraftiana, casi toda regalada por mi hermano, no lo encontré, que es un libro escrito, como un cuento que está escrito por un niño, y que está muy bien escrito. Es decir, como si un niño de 12 años escribiera. O sea, Lovecraft fue capaz de tener la empatía suficiente como para escribir un cuento espantoso, como un niño de 12 años que escribe en su cuaderno. Interesante. Metido en los bosques sombríos del norte de Estados Unidos, y le van pasando cosas espeluznantes, y el niño las va escribiendo. Hermosísimo, realmente. Y decíamos que tiene, su mitología propia y que tuvo su lado oscuro. Se le ha criticado mucho cierto grado de racismo. Tenía ciertas antipatías por algunos grupos. Eso empaña un poco lo grandioso de su obra. No le gustaban las mujeres, tampoco era homosexual, es decir, como que la sexualidad estaba fuera de lo que era su persona, era netamente un hombre cerebral y emocional. Y es un hombre que vivió la mayor parte de su vida aislado. La mayor parte de la obra de Lovecraft es a través de la correspondencia. Y bueno, yo voy a tomar de La voz de Cthulhu un fragmentito. Bueno. ¿Puedo? Por supuesto. Acá esto que tiene un epígrafe de Algernon Blackwood que dice: esos grandes poderes, esos seres pueden concebirse como unas supervivencias. La supervivencia de una época tremendamente remota en la que la conciencia se manifestaba quizás en unas formas y unos modales que se remontan a mucho antes de la ola de la humanidad avanzada. Unas formas de la poesía, de las que solo la poesía y la leyenda captaron la memoria fugaz. Es decir, él tenía una idea hoy retomada por muchos antropólogos, que tal vez antes del Homo sapiens sapiens y del Homo sapiens propiamente dicho, haya habido algunas corrientes de humanos que hayan desaparecido por distintas circunstancias climáticas, digamos de fenómenos telúricos o geológicos, etc. Entonces, en base a eso está la llamada de Cthulhu. Empieza cuando un joven, está escrito en primera persona, encuentra entre los bienes que le deja en herencia un tío abuelo suyo un bajorrelieve. El bajorrelieve era un tosco rectángulo de menos de 1 pulgada de espesor y con una superficie de 5 pulgadas por 6 aproximadamente. Estaba claro que se trataba de una escultura de origen bastante reciente. Sin embargo, el dibujo distaba mucho de ser moderno en cuanto a la atmósfera y a lo que sugería. Pues pese a todas las vaguedades del cubismo y el futurismo, no suelen reproducir a menudo la misteriosa regularidad que se esconde en las inscripciones prehistóricas. Y la masa de aquellos dibujos era sin duda una escritura de algún tipo. Sin embargo, pese a estar muy familiarizado con los documentos y las colecciones de mi tío, no pude identificar en absoluto aquellas inscripciones tan singulares ni se me ocurrió su más remota afinidad con otros caracteres. Encima de aquellos aparentes jeroglíficos se perfilaba una figura de una clara intención pictórica, aunque su ejecución impresionista impedía hacerse una idea concreta de su naturaleza. Parecía ser una especie de monstruo, o un símbolo representativo de un monstruo, y cuya forma solamente podía concebir una imaginación enfermiza. Si digo que se me antojaba simultáneamente como la figura de un pulpo, de un dragón y de una caricatura humana, no traiciono en lo más mínimo el espíritu de aquella representación, pues era una cabeza tentacular de pulpo sobre un cuerpo grotesco y escamoso con unas alas rudimentarias. Sin embargo, lo más espantoso era la silueta general del conjunto. Detrás de la figura había una vaga sugerencia de arquitectura ciclópea como trasfondo. El llamado de Cthulhu. Sigan ustedes, audiencia, sigan leyéndolo. En el Necronomicon aparecen algunas de las características de
algunos cuentos preciosos como la música de Eric Sang, que está interesantísimo, un fragmento del libro La llave de plata. El Necronomicon es una recopilación de cuentos que se ha hecho en los últimos tiempos. Acá, en la tumba, voy a leer un pequeño fragmento, hay una epígrafe de Virgilio que está en latín, por supuesto, sedibus ut saltem placidis in morte quiescem. ¿Vos sabés lo que quiere decir? No. Yo tampoco, pero no importa. Lo van a buscar. Como deberes. Como deberes, yo también tengo. Cuando me adentro en las razones que me han llevado a la reclusión en este asilo para pacientes mentales, podría entender que mi actual situación provocará las obvias dudas sobre la veracidad de lo que digo. Es una pena que la mayoría de la gente sea demasiado estrecha de pensamiento como para deliberar fría e inteligentemente sobre ciertos eventos aislados que subyacen más allá de su día a día y que son avistados y advertidos solo por algunas personas sensibles. Los de más amplio entendimiento saben que no hay una verdadera diferencia entre lo real y lo que no lo es. Que todas las cosas aparecen tal como son tan solo en virtud de los frágiles sentidos físicos y mentales mediante los que las percibimos. Pero el prosaico materialismo de la mayoría tilda de locura a todo rastro de clarividencia que aparezca ante el vulgar velo del empirismo de mal gusto. Me llamo Jervas Dudley y desde muy niño he sido un soñador y un visionario. La tumba de H.P. Lovecraft, más que recomendable. Y En las montañas de la locura o en las montañas alucinantes es su única novela. Mira. Porque después tiene las aventuras oníricas de Randolph Carter, es una novela corta o cuento largo, pero esta es una novela. No es una novela larga, pero es realmente interesantísima. Yo voy a leer un fragmento chiquitito. Dice, un poco más tarde, es una especie de bitácora, ¿no? Hemos encontrado un curioso fragmento de esteatita de unos 15 centímetros de diámetro y unos 4 de espesor, totalmente diferente a todas las formaciones locales. Era un estudioso de la geología impresionante. Verdoso, de edad indeterminada, curiosamente liso y regular. Tiene la forma de una estrella de 5 puntas con los extremos rotos. En el centro, en los ángulos interiores, hay unas hendiduras. Difícil establecer su origen, posiblemente efecto de la erosión o de un capricho inusitado de la acción del agua. Carroll, con ayuda de una lupa, cree haber advertido otros signos de importancia geológica. Grupos de puntos minúsculos regularmente dispuestos. Los perros, cada vez más inquietos a medida que el trabajo avanza, parecen odiar esta piedra. Quizá tenga algún olor peculiar. Volveremos a informar cuando Mills regrese con luces y comencemos a trabajar en el subterráneo. 22:15. Importante descubrimiento. Orrendorff y Watkins encontraron bajo tierra a las 21:45 un fósil monstruoso en forma de tonel de naturaleza totalmente desconocida. Se trata quizá de un vegetal o de un ejemplar gigantesco de protozoario marino desconocido. Esta bitácora en las montañas alucinantes es espeluznante. Espeluznante. Por eso la recomiendo desde mi corazón. Bueno, así pasó entonces H.P. Lovecraft. Y bueno, yo recomiendo que para aquellos que quieren empezar, pueden empezar leyendo los cuentos cortos que están muy buenos para empezar a entrarle a Lovecraft. Las ratas de las paredes, con la luz prendida, dentro del pasillo. No de noche solo en la casa. No, pero hay libros de cuentos de Lovecraft que los cuentos están Los cuentos cortos son magníficos, realmente magníficos. Y la poesía está muy buena, porque es una poesía muy sombría, pero muy sombría en cuanto al paisaje y al paisaje humano. Es un autor realmente de los grandes de la literatura. Bueno, entonces ahí nos pueden dejar también su comentario y lo que opinan también, y entre ustedes ahí, como hacen a veces en los comentarios, arman su tertulia conversando sobre algún autor. Así que bueno, gracias María y nos reencontramos en el próximo capítulo. Por supuesto, el próximo. Que sea hasta pronto. Hasta prontito.